Para todos los hermanos, muy buenos días. Qué alegría estar con ustedes esta mañana. Hoy es domingo, el día del Señor, y nos complace estar en su casa adorándolo, exaltándolo y compartiendo con nuestros hermanos. Quiero agradecerles profundamente, primero al Señor y luego a todos ustedes, a los pastores Stanley, Magdalena, por el amor con que siempre me reciben, a la hermana Luisa por abrir las puertas de su casa, por la hospitalidad que me ha ofrecido durante este tiempo. Que el Señor los bendiga grandemente. Los tenemos muy presentes en nuestras oraciones. Apreciamos también sus oraciones por nosotros. Y ya saben que allí en la ciudad de Pereira, Colombia, hay un lugarcito. Cuando alguien se anime a ir, solamente nos llama y allí tenemos un lugar para ustedes. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente, y ha sido muy lindo poder compartir con ustedes este tiempo, conocer a algunos de ustedes más, dialogar, compartir en sus casas, aquí en la comunidad. Ha sido una bendición grande para mí estar con ustedes. Esta mañana quisiera invitarles a abrir las Biblias a un pasaje muy conocido por todos nosotros y con frecuencia he predicado sobre ese pasaje bíblico porque creo que es muy importante, que nos está reiterando un valor importantísimo para nosotros como cristianos. Así que les invito entonces a abrir la palabra del Señor al libro de Hebreos, el capítulo 10, versículos 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 10, 23 y 25, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. El tema de esta mañana lo he titulado La importancia de congregarnos. Creo que es muy importante para cada creyente estar congregado. Esto es vital. Aquí la palabra del Señor nos está hablando en el libro de Hebreos. El autor de este libro, apenas la iglesia llevaba 33 años de su trayectoria por la tierra y algunos hermanos habían dejado de congregarse. Así que es una exhortación a permanecer congregados. La palabra nos exhorta a estar juntos, a compartir juntos, a crecer juntos y a estar compartiendo juntos. El primer versículo 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Es una exhortación a mantenernos firmes. Hoy en día estamos luchando en contra de tantos ataques que tratan de hacernos tambalear, y la palabra nos invita a permanecer firmes, a no fluctuar la profesión de la esperanza, mantener firme la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es el que prometió. Y en el versículo 24 dice que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Gracias al Señor que solamente algunos, no todos, pero algunos tienen por costumbre, y yo le agregaría por mala costumbre. Hay algunos hermanos que tienen la mala costumbre de no asistir a las reuniones de la iglesia, y esto puede constituirse en un impedimento en su vida espiritual. Y la exhortación de la palabra es que debemos congregarnos, y dice que tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No sabemos cuándo se nos va a acercar el día. Este día puede hacer mención al día cuando Cristo venga por su pueblo, o también puede estar refiriéndose al día cuando usted y yo nos toque partir de aquí de la tierra hacia la presencia del Señor, que no sabemos cuándo sea ese día, y por esa razón
como iglesia debemos estar siempre preparados. La reunión con otros creyentes fortalece nuestra fe. Nuestra fe necesita estar fortalecida. Hay algunos creyentes que son débiles en la fe y tienen una fe tambaleante, vacilante. Un día creen una cosa, otro día creen otra cosa y pueden ser llevados con facilidad por cualquier doctrina que se presente en el momento. Cristianos fluctuantes. Así que debemos permanecer firmes y parte de esta firmeza la recibimos por estar congregados, estar unidos al cuerpo del Señor que es la iglesia. Así que la reunión con nuestros hermanos fortalece nuestra fe en Cristo y acrecienta la comunión entre nosotros. Nosotros como pueblo de Dios debemos crecer en comunión, crecer en la comunión mutua, la común unidad y en común comunión que tenemos en Cristo. Todos los creyentes nos congregamos en torno a Cristo. Es por causa del Señor que nosotros estamos aquí reunidos esta mañana. Estamos aquí porque el Señor nos ha convocado en torno a Él. No hemos venido esta mañana porque las sillas son bonitas y cómodas y gracias a Dios que tenemos unas sillas bonitas y cómodas, pero ese no es el propósito por el cual estamos congregados, para tener un rato de comodidad y estar allí sentados un buen rato. Tampoco porque el edificio sea bonito, porque suena muy lindo la organeta. Eso pudiéramos encontrarlo en cualquier otra parte. Pero estamos aquí congregados porque el Señor nos ha convocado en torno a su misma persona. Dice la palabra del Señor que donde están dos o tres reunidos en su nombre, el Señor está presente en medio de ellos. La razón por la que estamos aquí es porque el Señor está aquí y está aquí con nosotros, y porque no solo nos congregamos con nuestros hermanos, pero también nos reunimos con el Señor que está en medio de nosotros. Dijo Bonhoeffer, un teólogo alemán famoso. Este hombre dijo que estar reunidos con otros creyentes es un don de la gracia de Dios. Así que es un regalo de Dios, es un don de Dios que el Señor nos concede en su amor y misericordia para que usted y yo estemos juntos. Lamentablemente, los que tenemos acceso a este don, al don de la comunión con el hermano, no lo valoramos ni lo recibimos como don. Debemos estar tan agradecidos con el Señor por darnos la oportunidad de tener un grupo de hermanos con quienes podemos reunirnos para alabar al Señor, para exaltar su nombre. Cada día tenemos menos tiempo para dedicarlo a otras personas, incluso las personas más cercanas. Cada vez tenemos menos tiempo. Así que cuando tengamos ese tiempo, aprovechémoslo para crecer en comunión y en relación los unos con los otros. Me contaba una señora que cada semana intentaba preparar el mejor platillo para su hijo y lo llamaba y le decía: hijo, te preparé tal comida para el viernes, si puedes venir para que tengamos un rato de un encuentro como cuando eras pequeño. Y el hijo le decía: mamá, muchísimas gracias, pero no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Así que cada día vamos perdiendo la oportunidad y el privilegio de estar juntos, de compartir. La palabra nos exhorta como pueblo de Dios a estar unidos y a compartir. Creo que eso lo hemos ido perdiendo, pero necesitamos volver a los principios originales que caracterizó la iglesia del primer siglo. Los ancianos de nuestro tiempo están comenzando a sentir la soledad. Hay muchas personas que viven en la soledad, algunos porque tienen que hacerlo, no tienen otra alternativa, están solos, y quizás otros porque quieren estar solos. El New York Times escribió un artículo hace muchos años de un anciano viudo en Nueva York, en la ciudad de Long Island,
Este hombre quedó viudo, estaba en la soledad total y este hombre pues trataba de seguir viviendo su vida como antes y los vecinos le veían que continuamente venía, sacaba la basura, arreglaba el jardín, pero después de algún tiempo no vieron al anciano y pensaron seguramente se fue de vacaciones. Pero con el transcurrir del tiempo, las hierbas habían crecido alrededor de su casa y su jardín se había convertido en una selva. Entonces los vecinos, muy preocupados, dieron aviso a la policía. Así que la policía llegó, forzaron, tumbaron la puerta y al entrar en la sala de aquella casa encontraron al anciano recostado sobre un sillón, el televisor enfrente, por supuesto ya estaba apagado, y el médico forense que examinó el cuerpo del anciano descubrió que llevaba 2 años de haber muerto y murió en la soledad total, sin ninguna familia. Cada día el hombre es más solo, encontramos al hombre más solo. Y yo creo que el Señor quiere suplir a esa soledad la compañía y la comunión de nuestros hermanos. Nos congregamos porque es el Señor quien convoca a los creyentes a estar reunidos en torno a Él. Mateo 18, que ya lo citamos, dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre y nos juntamos como pueblo de Dios alrededor del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene entonces la promesa que el Señor estaría presente con nosotros. Estamos aquí congregados porque el Señor está aquí y porque el Señor nos ha convocado. La iglesia nace después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y después de la venida del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, 41, vamos a ver lo que hacía esta iglesia, cómo fueron los primeros meses y años de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, seguramente al mirar la vida de los primeros cristianos vamos a encontrar mucho que usted y yo podemos aprender de ellos. ¿Qué hizo la iglesia del primer siglo? Hechos capítulo 2, el versículo 41 dice, Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nos acordamos del día de Pentecostés. Ese día del Pentecostés, el apóstol Pedro se levantó y predicó un sermón maravilloso que 3,000 personas respondieron afirmativamente a su palabra. Aquel día se arrepintieron 3,000 personas y se añadieron al grupo de creyentes que ya existían. Y dice que estas personas primero oyeron la palabra, segundo dice que recibieron la palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Ahora, recibir la palabra es más que escucharla, es más que escuchar un sermón. Hemos visto muchas personas en la iglesia que llevan 10, 20, 30 años escuchando sermones y escuchan y la palabra no ha hecho mella en sus propios corazones. Permanecen igual como llegaron el primer día. Pero aquí recibieron la palabra. Recibir la palabra significa creerla, abrazarla, es comprometerse con ella. Cuando yo recibo la palabra, yo me comprometo con la palabra. Y la palabra recibida es la que tiene el poder para cambiar y transformar nuestra vida. Salmo 17:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Cuando recibo la palabra, esa palabra transforma, cambia mi vida. Dice también que se bautizaron, reciben la palabra y responden a la palabra recibida. Nosotros como cristianos debemos responder a la palabra que hemos recibido, no solamente con un amén o con un simple dicho que fue muy bonita, sino recibir la palabra en el corazón y permitir que ella cambie
y transforme nuestra vida. Así que reciben la palabra, se bautizan, y el bautismo es un testimonio público de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona cree y recibe la palabra, el paso siguiente que debe de hacer es bautizarse. Y por el bautismo nosotros nos hacemos parte de la iglesia de Cristo. En el versículo 42 dice que perseveraban en la comunión los unos con los otros. Hubo comunión entre los hermanos. Ahora, si no perseveramos en la comunión se pierde. Si no perseveramos en la oración, entonces ya no vamos a tener oración. Si no perseveramos en la amistad, si usted tiene un amigo y usted no persevera en su amistad y no hace lo pertinente para que esa amistad crezca y se desarrolle, esa amistad se va a terminar. Tenemos que perseverar, así que si queremos crecer en la comunión, tenemos que practicar la comunión. Ellos perseveraron en la comunión los unos con los otros. Cuando una persona se retira de la iglesia, rompe su comunión con el Señor. Y romper la comunión con el Señor es equivalente a romperla también con el hermano. Ambas se sustentan la una con la otra, así que usted no puede decir que tiene una buena comunión con Dios, pero mala con el hermano. Tampoco podríamos decir que tenemos una muy buena comunión con el hermano, pero mala con Dios, porque ambas se sostienen. Si mi comunión con Dios está rota, sin duda se rompe también mi comunión con el hermano. Yo he visto personas que se han retirado de la iglesia y han roto su comunión con el Señor y ya no quieren ni vernos, ni saludarnos, ni darnos la cara, ya no quieren encontrarse con nosotros y cuando lo hacen se sienten muy incómodos porque la comunión ha sido rota. Cuando Caín mató a Abel, cuando cortó su comunión y su relación con su hermano Abel, ya la había cortado con Dios. Así que como resultado de haber roto su comunión con Dios, entonces se levantó y mató a su hermano Abel. La comunión es un don de Dios otorgado solamente a los creyentes. El don de la comunión es un don que se otorga al pueblo de Dios, que nosotros debemos recibir con tanta gratitud este don de la comunión. En el versículo 46 del capítulo 2 de los Hechos dice que oraban juntos. Los hermanos se reunían para orar, oraban juntos. La oración es una manifestación de nuestra comunión con el Señor y con nuestro hermano. Cuando se rompe la comunión con el hermano, ya no dan ganas de orar. Si yo no tengo comunión con el hermano, pues ya tampoco vamos a sentir la motivación para orar. En el versículo 44 dice que estaban juntos. El don de la comunión hace posible que estemos juntos. Cuando no hay comunión, no queremos estar juntos. Cuando usted pierde su comunión con el jefe, con la esposa, con el esposo, con el hijo, con el papá, con la mamá, con el vecino, ya no queremos estar juntos. Estar juntos es una maravilla cuando hay comunión. Donde no hay comunión hay tensión. Y la tensión hace que salgamos de ese tipo de comunión nociva y tóxica. En el versículo 46 dice que asistían juntos a la iglesia y se reunían todos los días. Cada día venían a la iglesia. Eso era lo que así era la manera como vivía la iglesia del primer siglo. Dice que todos los días asistían a la iglesia, dice el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos se reunían todos los días y compartían su comunión el uno con el otro. La iglesia de este tiempo se está convirtiendo en una iglesia dominguera, que asiste solamente el domingo.
y esto lo vemos que pasa en todas partes del mundo. La gente cada día se ocupan más y no tienen tiempo para atender los asuntos del Señor. Pues la iglesia del primer siglo, a pesar de ser gente ocupada y trabajadora también como nosotros, hacían el tiempo para juntarse cada día. El versículo 46, estaban juntos en las casas. A ellos les agradaba estar juntos. Yo no sé si a usted le gusta estar junto a otras personas, pero la iglesia del primer siglo compartían y disfrutaban la comunión con los hermanos. Dice que comían juntos, compartían el pan con alegría y con sencillez de corazón. Descubrieron la alegría de la comunión. Hay un gozo especial cuando compartimos con nuestros hermanos. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno. Ellos habían visto la bondad de estar juntos y disfrutaban la comunión los unos con los otros. Ellos descubrieron lo bueno que es compartir con el hermano y estaban juntos, y estar juntos produce alegría. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 24, Evangelio de Juan, capítulo 20, Evangelio de Juan 20, 24, dice la palabra: pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulos sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Aquí encontramos un episodio de la vida de los apóstoles. Nuestro Señor les había prometido que iba a morir, pero que resucitaría al tercer día. La mayoría de los apóstoles creyeron el anuncio que el Señor les había hecho, pero Tomás no lo creyó. Tomás lo escuchó, pero no lo creyó. Luego llegó el momento cuando los discípulos estaban reunidos y el Señor aparece en medio de ellos. Y el Señor los saluda con paz y sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo. Así que ellos fueron beneficiados con aquel encuentro maravilloso del Señor resucitado y se regocijaron con el Señor. Cuando salen de ahí buscan al hermano Tomás y le dicen: hermano Tomás, vimos al Señor, apareció el Señor. Y Tomás dice: yo no lo creo. Así que Tomás no le creyó al Señor y tampoco le creyó a sus compañeros de apostolado. Si no le creemos al Señor, difícilmente vamos a creer a nuestros hermanos. Entonces Tomás dijo: no, mire, además de no creerlo, yo necesito comprobarlo por mí mismo. Tengo que meter mis dedos en su costado y entonces voy a creer. Y dice la Biblia que a los 8 días siguientes lograron llevar a Tomás a la reunión con los otros apóstoles. Allí estaba Tomás, que vino para verificar que no era cierto lo que ellos les habían dicho. Entonces en ese momento aparece el Señor, y el Señor, que conoce el corazón y nuestras palabras, conocía las palabras y la actitud de Tomás y le llama: ven acá, Tomás. Y Tomás pasa al frente y el Señor le dice: mira mis heridas. Corre un poco la túnica y dice: por favor, mete tus dedos en mi costado.
Y Tomás, avergonzado y convencido por lo que había contemplado con sus propios ojos, baja la cabeza y dice: Señor mío y Dios mío. Y el Señor exhorta a Tomás por su incredulidad y le dice: solamente porque me has visto creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros somos bienaventurados porque no hemos visto y creímos, y entonces alcanzamos la bienaventuranza de creer sin haber visto. Cada domingo la iglesia entonces se congrega para adorar al Señor, y así lo hizo desde el primer siglo hasta el último. Nos congregamos para adorar al Señor y para bendecirlo. Nos congregamos porque en la reunión de los creyentes es donde somos estimulados al amor y a hacer el bien, al amor y a las buenas obras. Es lo que dice allá en el libro de Hebreos. El propósito por el cual nos congregamos, lo está citando aquí en el libro de Hebreos. Es en la iglesia en donde usted y yo somos estimulados a crecer en amor para con Dios y también para con nuestro prójimo. Aquí en el libro de Hebreos dice la palabra: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia nos ayuda e inspira a amar al Señor y amar también a nuestros hermanos. Usted y yo venimos cada domingo a la iglesia para aprender a hacer el bien. Estamos aquí para aprender a hacer el bien, y es la palabra del Señor que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que debemos hacer y lo que tenemos que evitar en nuestras propias vidas. Cada domingo somos exhortados a hacer el bien. Así que salimos de la iglesia cada domingo con el deseo profundo en nuestros corazones de ser mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, esposa, mejor hijo, mejor amigo, mejor cristiano, porque somos exhortados a hacer el bien. Cada domingo debemos salir con el anhelo de ser mejor persona. En la iglesia somos inspirados a hacer el bien. Y cada sermón, cada enseñanza que damos debe tener esa finalidad: despertar el sentido de nuestros hermanos a hacer el bien. La iglesia es el lugar en donde Dios nos prepara para ir al cielo. Aquí somos preparados para la eternidad. La iglesia es el taller de Dios. Dios trabaja en nosotros y a través de nosotros. Aquí estamos con nuestros hermanos por un poco de tiempo no más, y ese tiempo es la preparación que Dios usa para formarnos hacia la eternidad. Así que cuando me encuentro con algunas personas que me dicen: es que el hermano fulano no me cae bien, o el hermano fulano me cae muy mal, yo le digo: pues hermano, trate de ponerse en paz con él, porque aquí solamente lo vemos cada domingo 8 días, pero en el cielo usted lo va a tener por toda una eternidad. Entonces haga el esfuerzo de llevarse bien con ese hermano para que no le cueste mucho cuando esté en el cielo. La relación con otros creyentes fortalece nuestra relación con Dios. Hermanos, ¿cuántas veces hemos llegado cansados, fatigados, desanimados, sin ánimo, y venimos a la iglesia? Una palabra, un consejo, un pequeño diálogo con el hermano puede ser usado por el Señor para imprimir aliento y fuerzas nuevas a nuestros corazones. A mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, pero yo he sido bendecido y estimulado solamente encontrándome con un hermano, recibiendo una palabra, dialogando con el hermano. Recibo el aliento que el Señor tenía para mí en ese momento. Decía otra vez el teólogo Bonhoeffer: la presencia del hermano es fuente de fortaleza. Muchas veces nos hemos encontrado desanimados y Dios usa al hermano para traer aliento y fortaleza a nuestros corazones. Así que cuando se sienta desanimado, ore y busque a un hermano, porque encontramos aliento en la presencia del hermano. Hebreos 10:25: nos congregamos
para permanecer y mantener la relación con nuestros hermanos, para permanecer y mantener nuestra relación con los hermanos. Para pertenecer a la iglesia hay que permanecer en ella. Si pertenezco a la iglesia, pero debo permanecer en la iglesia. La iglesia no tiene miembros virtuales. Aquí venimos, somos tangibles, de carne y hueso, nos sentimos, oramos el uno por el otro, nos identificamos con la necesidad del hermano. El apóstol exhorta a la iglesia a permanecer congregados y cita el mal ejemplo de algunos hermanos que habían dejado de hacerlo. La ausencia de la iglesia es un reflejo de nuestra pobreza espiritual. Las personas que tienen mucha pobreza espiritual en su propia vida, esas personas pueden apartarse de la iglesia. Alguien dijo equivocadamente, es que mi relación es con Dios y no con la iglesia. Pero el Señor dijo todo lo contrario. Si usted no está en comunión con la iglesia, seguramente tampoco va a estar en comunión con el Señor. ¿Por qué un creyente deja de congregarse? Pues pienso que dejar de hacerlo es una decisión lamentable. Es una muy mala decisión de un creyente que se retire de la iglesia. Tal vez uno puede retirarse de la iglesia porque vive muy lejos o porque se trasladó a otra ciudad, pero siempre le digo a los hermanos, manténgase con la iglesia. Cuando algún hermano de nuestra iglesia viaja a otra ciudad, yo hago todo lo posible de ubicarle en una iglesia allá en la ciudad donde el hermano se retira. Cuando los hermanos viajan a otra ciudad de vacaciones, les digo, busquen una iglesia. El domingo salgan del hotel, busquen una iglesia, asistan a la iglesia, adoren al Señor con los hermanos de allá y luego salgan y hagan su paseo por las calles de la ciudad. Primero la iglesia. Es importante que como cristianos estemos conectados con Dios y conectados con la iglesia. Entonces, dejar de hacerlo es una decisión lamentable que pone en riesgo nuestra relación con Dios. Cuando dejamos de asistir a la iglesia, se pone en riesgo mi relación, mi comunión con el Señor. Dejar de hacerlo es señal que mi vida espiritual está en un nivel muy bajo. La frialdad espiritual es algo que se va dando poco a poco. Y cuando una persona está fría espiritualmente, casi la primera decisión que hace es no volver a la iglesia. Así que cuando como pastor me doy cuenta que un hermano no vino a la iglesia, yo le estoy llamando en el transcurso de la semana porque me parece que es darle lugar al diablo y que ese hermano está en riesgo, está poniendo en riesgo su vida espiritual. Dejar de asistir a la iglesia es consecuencia de haber descuidado la oración. Una persona que no ora, pues no siente mucho ánimo para venir a la iglesia, porque en la iglesia oramos. Una persona que descuida la iglesia es una persona que ha descuidado la oración, la palabra y la comunión con los hermanos. Entonces, ya no le encuentra sentido venir a la iglesia porque esto es lo que va a encontrar en la iglesia. Consecuencias de dejar la iglesia, la incredulidad. Cuando nos retiramos de la iglesia, acordémonos que no podemos dar lugar al diablo y usted le da lugar al diablo y él toma el lugar y usted le da un poquito y él toma mucho más de lo que usted le permitió. Entonces, mire, allí encontramos a Tomás. Cuando Tomás se apartó de los hermanos, su incredulidad se acrecentó. Así que no le creyó al Señor ni tampoco cree a los hermanos. Estaba creciendo la incredulidad de Tomás y ya Tomás estaba pidiendo estaba exigiendo. Ahora ya la palabra no era suficiente. Él dice, tengo que meter mi dedo en su costado. A veces suena como un atrevimiento de Tomás, pero es lo que hace una persona incrédula. Yo tengo que palpar. Pero esto de meter los dedos en el costado de Jesús ya fue una exageración
de la incredulidad de Tomás. Así que cuando nos separamos de la iglesia y rompemos la comunión con los hermanos, la incredulidad golpea la puerta de nuestros corazones y la incredulidad comienza a crecerse y a crecerse hasta que nos volvemos totalmente incrédulos. Entonces llega la incredulidad. Número 2, dureza de corazón. El corazón comienza a endurecerse y ya llega el corazón hasta convertirse en un corazón de piedra que no va a responder al llamado y la palabra del Señor. Número 3 es darle lugar al diablo, y la palabra nos exhorta a no dar lugar al diablo, porque ya el apóstol Pablo, cuando alertó a la iglesia de Éfeso de no dar lugar al diablo en Efesios 4:16, él sabía cómo es el diablo, y él dice: porque no ignoramos sus maquinaciones. El diablo siempre está maquinando y maquina para destruirnos, porque esa es parte de la finalidad del enemigo. El Señor dijo que él vino para hurtar, para matar y para destruir, y todavía lo sigue haciendo. Optar por la persona que se retira de la iglesia está optando por otras prioridades. Se retiró porque tiene otras cosas en mente que quiere hacer. Mateo 6:33 dice que busquemos el reino del Señor primeramente, y primeramente quiere decir en primer lugar. Debemos dar la prioridad a las cosas del Señor primeramente. Y número 5, la persona que rompe la comunión con la iglesia y se retira de la iglesia descuida la salvación, pone en riesgo su salvación. Y dice el apóstol Pablo: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ventajas de estar congregados. Número 1, somos estimulados a hacer el bien. Somos exhortados a hacer lo bueno, como lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:25, que somos estimulados a hacer el bien. Nuestra fe se va acrecentando día a día. Cuando una persona participa, se congrega, asiste a las reuniones de la iglesia, es edificada, y su fe se va acrecentando cada día más. Nos preparamos para la eternidad. La iglesia es el taller del Señor, y aquí el Señor nos prepara para la eternidad, y queremos ir bien preparados cuando lleguemos a la eternidad. No queremos ir en obra negra a la eternidad, pero queremos ir bien preparados. Crecemos cuando las ventajas de estar en la iglesia, crecemos. Y crecemos. Hay personas que crecen porque participan, se reúnen con los hermanos, crecen en comunión y en buenas relaciones con los hermanos. Número 5, madurez espiritual. Vamos a estar más maduros en nuestra vida espiritual. Número 6, somos edificados por el ejercicio de los diferentes dones de los hermanos. El Señor ha dado dones a la iglesia. Aquí hay muchos dones representados, y cada uno de nosotros somos bendecidos, edificados por medio de los dones que el Señor ha dado a su pueblo. La iglesia permanecerá unida hasta la venida del Señor, y después que el Señor venga, seguiremos con Él en la eternidad. No dejen de congregarse como algunos tienen por mala costumbre, dice el apóstol Pablo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Debemos exhortarnos. Cada vez que enseñamos y predicamos la palabra del Señor, es una exhortación para nosotros. Y la exhortación no significa un regaño, sino una palabra para estar alerta. Cada palabra debe despertar nuestro entendimiento, nuestro corazón debe alertarnos. Así que dice aquí el apóstol Pablo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El día se acerca y usted y yo debemos estar preparados. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra esta mañana.